Bueno, volviendo después de la pausa, continuamos con el tema que habíamos dejado pendiente. Y yo les decía que el trabajo del consejero, pastor, maestro, es un trabajo que se hace no solamente en público, mayormente incluso se hace en privado. ¿Por qué? Por muchísimas razones, pero fundamentalmente porque a veces hay cosas que una persona no quiere confesar en público y necesita de la ayuda de un consejero o pastor maestro, quiero decir, porque esa persona que está de consejero, pastor maestro, está haciendo un trabajo de pastoreo a la persona que tiene una necesidad muy específica en su vida, pero además está haciendo trabajo de maestro, porque con maestría tiene que administrar, ministrar la verdad que está en las escrituras, la verdad que los hace libres, conforme a lo que dice las escrituras, que es el modelo de liberación por excelencia que Jesús les dio a los discípulos antes de ir a la cruz, y les habló y le dijo que cuando ellos recibieran el Espíritu Santo les iba a guiar a toda verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libres de qué? Del pasado, libres de las mentiras que creyeron, libres de las mentiras que han controlado tu vida hasta ahora, libre de no poder andar de la manera en que Cristo quiere que yo ande, libre en muchos sentidos. Entonces allí es donde se necesita un trabajo particular, un trabajo en privado. Es un trabajo que lleva tiempo, es un trabajo que lleva esfuerzo, es un trabajo que muchas veces trae alegría al que lo realiza cuando ve la obra de Dios que se hace, en el que está recibiendo la ayuda, pero también porque es un trabajo, mire, cuando una persona está dentro del ministerio de la consejería como pastor maestro, él mismo es ministrado por Dios. En primer lugar, él es ministrado, y a través de él se le ministra también a la persona que ha venido a por ayuda. Entonces se supone que dentro del cuerpo deberían haber muchas personas capacitadas para hacer este trabajo, para que aquel trabajo que el evangelista hizo no se pierda. Aquel esfuerzo que hizo el evangelista ahora no se pierda. Entonces, cada cual concentrado en su don, en su ministerio, en el llamado que ha tenido de parte de Dios. Y Dios nos capacita en eso. Nosotros, si vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, vamos a ver allí a un Pablo, porque siempre pensamos en Pablo como evangelista, y el que fue y formó una iglesia y de ahí se fue y fue a la otra. Pero lo miramos así a grosso modo, pero nos damos cuenta que Pablo como apóstol podía ejercer evangelismo, podía ejercer la consejería. De hecho, el trabajo que tenía Pablo, que difería del que tenía, por ejemplo, Pedro. Pedro era pescador de hombres. En el trabajo secular que él tenía, vamos a decirlo de alguna manera, el trabajo secular que él tuvo cuando Jesús se encontró con él, cuando Jesús lo encontró y lo alcanzó, era el de pescador de peces. Y Jesús le dijo: deja eso, que te haré pescador de hombres. Y no solamente a él, a otros que también estaban con él. Pero en el caso de Pablo, nosotros vemos un ministerio que tenía Pablo en lo secular, reparador de tiendas. Y yo le llamo a eso reparador de portillos, porque él también hacía dentro de la iglesia un trabajo similar al trabajo secular que él tenía de reparador de tiendas. Él ayudaba a reparar los corazones de aquellos que venían de las tinieblas a su luz admirable.
y fue muy dedicado en su trabajo. Si nosotros vemos, como yo les decía, hay muchas porciones en el Nuevo Testamento, pero aquí en Hechos 19 vemos cómo Pablo vino a Éfeso y él estuvo enseñando en las sinagogas más o menos durante 3 meses. Luego hubo una oposición tan grande, se le oponían, entonces él, para poder continuar con el trabajo, porque mire, siempre los ministerios que traen luz, siempre los ministerios liberadores, siempre los ministerios útiles, porque no son teóricos, sino prácticos, traen aparejada gran oposición. Y se levantó una oposición tan grande que Pablo sencillamente tuvo que coger a aquellos discípulos, aquellos que él estaba discipulando, y le llaman discípulos, aquellos que él estaba discipulando, tuvo que tomarlos consigo y entró a la escuela de un tal tirano y allí estuvo enseñándoles durante 2 años. Durante 2 años le exhortaba, durante 2 años enseñaba, durante 2 años les ayudaba a entender a mayor profundidad todo lo que las nuevas, vamos a decir, las buenas nuevas del Evangelio, se las daba a ellos de una manera particular y práctica, se las daba a conocer. Y vemos cómo allí, en el versículo 18 de este mismo capítulo, del capítulo 19 del libro de los Hechos, dice que muchos de los que creían, o sea, creyeron por la predicación, venían confesando. ¿Qué era lo que confesaban? Sus pecados. Porque dice, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Algunos dicen, no hay que confesar porque solamente con Dios. No, mira, ellos lo hicieron en público. Algo que normalmente yo no recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque si la iglesia fuera tan madura y estuviera tan equipada a veces para poder entender, pero muchas veces lo que ocurre es que surgen prejuicios, malinterpretaciones y todo lo demás. Pero esta gente estaban tan llenos del gozo que ellos vinieron confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, dice el versículo 19, muchos de los que habían practicado la magia, ¿qué fue lo que hicieron? Trajeron, o sea, magia, si lo llevamos al lenguaje actual, magia, ahí cabe religiones falsas, profecías, sectas, todo lo que es oculto, del mundo de lo oculto. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. O sea, ese todos para mí no es solamente que lo hicieron delante de los hombres. Cuando ellos hicieron eso, con ese acto le estaban anunciando a las potestades y principados en los lugares celestiales, ya no te pertenezco, ya renuncio a mi vida anterior, renuncio a todas mis prácticas, renuncio a todos los actos de hechicería. Y dice que hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. O sea que aunque era algo que les había costado, sin embargo ellos estuvieron dispuestos a deshacerse totalmente de eso. Entonces, ¿cuál es el trabajo de un consejero en privado o de un pastor maestro en privado? Cuando una persona empieza a abrir su corazón y confesando todo aquello en lo cual se ha mezclado, el pastor maestro se supone que sea así, que ese pastor, pero además maestro, esté calificado para que ir conduciendo a la persona
de una manera práctica al arrepentimiento de cada una de las cosas que practicó, para que Satanás y para que muchos testigos en los lugares celestiales, entidades espirituales de maldad, sean testigos presenciales de que esta vida, no como un robot, repite ahí una oración que te lleva a Jesús y ya nada más. No, es una persona que tiene incorporada toda su voluntad, su capacidad evolutiva, todos sus pensamientos, toda la decisión de su ser en renunciar a la obra de las tinieblas, arrepentirse de todo aquello en lo que se involucró, donde está confesando con su boca. Una de las cosas que dice el Evangelio, dice, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y dice, y si confesamos con su boca, ¿ves? Es muy importante la confesión con la boca. De Jesús es el Señor. Una persona que está renunciando a las obras muertas, está ahora anunciando a los principados y potestades en las regiones celestiales. Ahora Jesús es mi Señor. Y yo renuncio a la mentira. Por ejemplo, de haber dedicado mi nombre, mi sangre, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu a las huestes espirituales de maldad o a tal y tal divinidad. Entonces, de una manera muy práctica. Por eso decía en videos anteriores, pero me temía así que no muchos pudieran entender de qué yo estaba hablando. La persona de una manera muy consciente, racional, está rompiendo de una manera muy oficial con el mundo de las tinieblas, para que las tinieblas no ganen ventajas en su vida. Las tinieblas, Satanás, sus demonios usan dos armas fundamentales. Una de ellas es tentar. La tentación no es pecado, pero porque si no Jesús hubiera pecado. Dice que Él fue tentado en todo, al igual que nosotros, pero sin pecado. La tentación es incluso muchas veces a usar cosas que son lícitas, pero de manera ilícita. Tentados también a hacerlo a nuestra manera, a nuestra forma. Entonces Satanás tienta. Pero no solamente tienta, porque siempre se nos habla de la tentación del maligno, sino que él con frecuencia cambia de táctica. De tentación cambia para la otra táctica que tiene, que es la acusación. Y si una persona es acusada por Satanás y no sabe cómo enfrentarse a eso de una manera práctica, lo que hace es que se queda pasiva ante la acusación, y al quedarse pasiva ante la acusación empieza a recibir acusaciones mucho más serias, mucho más graves, hasta el punto que la persona llega a quedar con su voluntad esclavizada. Y esos son amados hijos de Dios que no son endemoniados, sino están influenciados por las tinieblas desde afuera. Y ellos se han creído la mentira y han obrado en conformidad a la mentira que han creído. Ahora tiene que venir una persona con maestría y decirle, mira, esta es la llave. ¿Para qué? Para que la persona se salga de ese círculo vicioso en el que cayó durante mucho tiempo, y renuncie a las tinieblas, y también entonces se apropie de la verdad, sepa cómo hacer eso de una manera práctica, apropiarse de la verdad, para que no se vuelva dependiente del consejero o pastor maestro, para que él mismo en su vida, cuando esté la próxima vez en su casa y venga el tentador a tentar o a acusar, le pueda poner en su lugar.
en vez de aguantar allí, oh, ya cuándo se me acabará este infierno en mi vida, y se vean como una víctima indefensa de las tinieblas, pues que no, que esa persona durante el trabajo previo que ha tenido con el pastor maestro aprenda cómo tiene que la próxima vez que el tentador venga a enfrentarse a lo maligno personalmente. ¿Cómo es que tiene que esa persona poner en práctica lo que dice el libro, la carta de Santiago, donde dice: sujetaos pues a Dios? Lo primero es sujetarse. Resistid al diablo. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la promesa? Y de vosotros huirá. Entonces, toda persona, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea joven, sea anciano, necesita estas herramientas para poder estar en libertad de ir a través de las escrituras para identificarse con lo que dice las escrituras. ¿Por qué? Porque si yo no me identifico con lo que dice las escrituras,